Comenzó en una húmeda mañana de agosto de 1896. Las calles de la ciudad de Zanzíbar estaban despertando. Los mercaderes exponían especias y marfil, sin saber que en menos de una hora, su isla se convertiría en el escenario de la guerra más corta de la historia registrada. Exactamente a las 9:02 de la mañana, el primer proyectil de un buque de guerra británico surcó las aguas turquesas del Océano Índico e impactó contra el palacio del sultán. 38 minutos después, el humo se disipó, las armas callaron y un nuevo gobernante, aprobado por el Imperio Británico, se sentó en el trono. La guerra anglo-zanzíbar duró solo 38 minutos. Sin embargo, detrás de esa asombrosa estadística se escondía una historia de arrogancia imperial, ambición política y la colisión de culturas que definió finales del siglo XIX. Esto no fue simplemente una nota curiosa en la historia colonial, fue un punto de inflexión que expuso la mecánica del imperio. Cómo se proyectaba el poder, cómo se aplastaba la soberanía local, y cómo incluso una sola decisión mal calculada podía activar la imparable maquinaria del dominio naval británico. Antes de que estallara esta guerra relámpago, Zanzíbar había sido una joya resplandeciente del Océano Índico, un centro de comercio que conectaba África, Arabia e India. Sus gobernantes, los sultanes omaníes, se habían enriquecido con las especias y los esclavos. Pero en la década de 1890, la independencia de la isla era más una ilusión que una realidad. Los asesores británicos dictaban la política, la protección comercial encubría el control económico y una Union Jack ondeaba discretamente junto a la bandera del sultán. Aún así, había quienes en la corte real de Zanzíbar soñaban con liberarse. Y cuando un nuevo y obstinado sultán tomó el trono sin la aprobación británica, esos sueños chocaron de frente con los cañoneros. Para comprender la absurda brevedad de la guerra, primero hay que entender la posición estratégica de Zanzíbar. Situada frente a la costa este de África, Zanzíbar era un nodo crucial en la red imperial global de Gran Bretaña. Dominaba las rutas comerciales entre África, India y la península arábiga, una encrucijada donde esclavos, marfil y especias se intercambiaban por productos manufacturados europeos. El Imperio Británico, en la cima de su poder, no podía arriesgarse a la inestabilidad en un lugar así. Era una época en la que la Royal Navy era omnipresente. Sus barcos patrullaban los océanos del mundo para asegurar que la civilización, tal como la definía Londres, permaneciera bajo su control. En la década de 1890, Zanzíbar había sido declarado un protectorado británico. El sultán reinante, Hamad bin Zuwaini, era visto como dócil y cooperativo, el gobernante local ideal para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Pero el 25 de 1900, agosto de 1896, el sultán Hamad murió repentinamente, quizás envenenado, y en cuestión de horas, su primo Khalid bin Bargash tomó el palacio y se proclamó sultán. Para los británicos, esto fue un acto directo de desafío. Khalid no había sido aprobado por el cónsul general, Basil Cave, ni por Londres. Y lo que es peor, se sabía que Khalid favorecía una mayor independencia del control británico. En el momento en que tomó el trono, comenzó la cuenta regresiva hacia la guerra más corta de la historia humana. A medida que se difundía la noticia, los funcionarios británicos se apresuraron a responder. Basil Cave telegrafió al Ministerio de Asuntos Exteriores exigiendo instrucciones. La respuesta fue simple. Khalid debía dimitir o atenerse a las consecuencias. Mientras tanto, Khalid fortificó el palacio. Reunió a aproximadamente 3.000 hombres, en su mayoría guardias de palacio y civiles leales, y colocó varios cañones anticuados frente al puerto. Un puñado de ametralladoras y un yate ceremonial armado con cañones de pequeño calibre completaban su armada.
Fue una demostración valiente, pero irremediablemente desigual. En el puerto se encontraba la flota británica, el HMS St. George, el Raccoon, el Sparrow, el Thrush y el cañonero Philomel, repletos de artillería naval moderna. En tierra los infantes de marina y marineros británicos se preparaban para desembarcar si era necesario. Cobb entregó su ultimátum la noche del 26 de agosto. Khalid debía abdicar y abandonar el palacio antes de las 9 de la mañana del día siguiente, o los británicos abrirían fuego. Khalid se negó. Creía, quizás ingenuamente, que los británicos no se atreverían a atacar el palacio, un símbolo de la soberanía de Zanzíbar. Sus consejeros le instaron a negociar, pero el orgullo de Khalid, y quizás su miedo a quedar mal, se impusieron. Al amanecer del 27 de agosto de 1896, la ciudad contuvo la respiración. En el puerto, los barcos británicos apuntaban sus cañones al palacio. En tierra, cientos de civiles zanzibaríes se reunieron, curiosos, sin saber que la historia estaba a punto de desarrollarse más rápido de lo que nadie podía comprender. A las 8:55 de la mañana, Basil Cave envió un último mensaje. Si no bajan su bandera y abandonan el palacio antes de las 9, abriremos fuego. La respuesta de Khalid nunca llegó. A las 9:02 de la mañana, el almirante Harry Rawson dio la orden. La primera salva del HMS St. George estalló en un rugido que sacudió el puerto. En cuestión de segundos, una cadena de truenos retumbó a través de la bahía mientras cada cañón británico se unía. Los proyectiles impactaron contra el palacio del sultán, atravesando ornamentadas paredes de madera y destrozando minaretes. Las llamas se elevaron hacia el cielo mientras el harén real y la tesorería se convertían en humo. La guerra había comenzado. Dentro del palacio reinaba el caos. Las tropas de Khalid, reunidas apresuradamente, respondieron con mosquetes y algunos cañones viejos rescatados de la antigua armería omaní. Sus disparos chapotearon inofensivamente en el agua o se quedaron cortos de los barcos británicos. En los primeros 5 minutos, casi todos los cañones de Zanzíbar fueron silenciados. El yate del sultán, el Glasgow, intentó tomar represalias. Anclado cerca del palacio, sus pequeños cañones escupieron desafío a la línea británica. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El HMS Thrush devolvió el fuego, alcanzando al yate en el centro. En instantes, estaba en llamas y hundiéndose, su tripulación saltando al puerto para escapar del infierno. A las 9:10 de la mañana, los infantes de marina británicos habían desembarcado cerca de la aduana y avanzaban hacia las puertas del palacio bajo fuego de cobertura. El humo llenaba el aire, fragmentos de piedra de coral llovían sobre las calles. Los civiles huyeron presas del pánico, algunos saltando al mar, otros escondiéndose detrás de los muros del bazar. La guardia del palacio luchó valientemente, pero su posición era insostenible. En menos de 20 minutos, sus líneas defensivas se desmoronaron. Aún así, persistieron focos de resistencia, hombres leales disparando desde los balcones, decididos a defender a su sultán, incluso mientras el edificio se desintegraba a su alrededor. Los observadores a bordo de los barcos británicos describieron el bombardeo como quirúrgico. En verdad, fue una aniquilación. Las intrincadas celosías de madera del palacio ardían ferozmente, enviando columnas de humo negro al cielo tropical. A las 9:20, el palacio era un esqueleto en llamas. Khalid bin Bargash, al darse cuenta de la desesperanza de su posición, se escabulló por una puerta lateral, escoltado por unos pocos sirvientes leales. Bajo el espeso humo, se dirigió al consulado alemán donde buscó refugio.
El cónsul alemán, siguiendo el derecho internacional, le concedió asilo, pero se negó a entregarlo a los británicos. A las 9:25 de la mañana, la bandera del sultán todavía ondeaba desafiante sobre las ruinas. El almirante Rawson, enfurecido porque aún no la habían bajado, ordenó otra descarga. El asta de la bandera fue destrozada, la bandera cayendo en llamas al suelo. En ese momento, las 9:40 de la mañana, la guerra terminó oficialmente. 38 minutos después del primer disparo, el silencio cayó sobre Zanzíbar. Las bajas fueron sombrías, pero unilaterales. Aproximadamente 500 zanzibaríes resultaron muertos o heridos, la mayoría de ellos sirvientes del palacio, soldados y civiles desafortunados, atrapados en el fuego cruzado. Los británicos, en cambio, sufrieron un marinero herido. En el puerto, los restos del Glasgow ardían lentamente. El otrora espléndido palacio yacía en ruinas, sus suelos de mármol enterrados bajo cenizas. Y en medio de la devastación, los infantes de marina británicos marcharon tranquilamente para izar su bandera sobre los restos carbonizados. Un símbolo de victoria total lograda con aterradora eficiencia. Clímax. El imperio reafirma el control. A las 9:45 de la mañana, Basil Cave telegrafió a Londres. Hostilidades terminadas, Palacio del Sultán destruido, autoridad británica restablecida. En Londres el mensaje fue recibido con indiferencia burocrática. Otro incidente imperial claramente resuelto. Pero en Zanzíbar marcó el fin de una era. Con Khalid escondido, los británicos instalaron rápidamente al sultán Hamud bin Mohammed, una figura decorativa pro-británica. En cuestión de horas, Hamud firmó acuerdos que colocaban a Zanzíbar bajo un control británico más estricto que nunca. La Royal Navy permaneció anclada en el puerto durante días, asegurando que se restableciera el orden. Las tripulaciones distribuyeron ayuda médica y agua a los civiles heridos, un gesto calculado de benevolencia después de una violencia abrumadora. Khalid, mientras tanto, permaneció en el consulado alemán durante semanas. Cuando los infantes de marina británicos intentaron rodear el edificio, fueron advertidos por los guardias alemanes. Al final, los alemanes sacaron a Khalid de Zanzíbar por la noche, escondiéndolo a bordo de un pequeño bote con destino a Dar es Salaam, entonces una colonia alemana. Los británicos exigieron su extradición, pero los alemanes se negaron. Fue un bochorno diplomático menor, pero a nadie en Londres le importó lo suficiente como para presionar más el asunto. Khalid viviría sus días en el exilio, un hombre que una vez desafió a un imperio durante menos de una hora. La guerra anglo-zanzíbar duró solo 38 minutos, pero su legado se extendió mucho más allá del humo de esa mañana. Demostró el crudo desequilibrio de poder entre un imperio global y un pequeño protectorado, cómo la diplomacia se había convertido en una formalidad cuando la Royal Navy estaba involucrada. El mensaje era claro. Cualquier desafío a la autoridad imperial, sin importar cuán simbólico fuera, sería aplastado instantánea y completamente. En las décadas siguientes, Zanzíbar permaneció bajo influencia británica hasta su independencia en 1963. Sin embargo, el recuerdo de esa guerra de media hora perduró, un símbolo de la era en que los imperios europeos ejercían la destrucción con tanta indiferencia como la diplomacia. La brevedad de la guerra se convirtió en su detalle más inquietante. Los periódicos de todo el mundo se maravillaron ante lo absurdo. Una guerra entera librada y ganada antes de que un telegrama pudiera cruzar continentes. Pero para aquellos que la vivieron, el horror fue real. Para el Imperio Británico, fue una demostración de supremacía global. Para Zanzíbar, fue un recordatorio de que incluso la soberanía podía desvanecerse en menos de una hora.
En los días siguientes al bombardeo, Zanzíbar pasó de ser un sultanato semi-independiente a un protectorado británico estrictamente controlado. La ilusión de un gobierno local permanecía, pero el destino de la isla ahora se dirigía completamente desde el consulado británico. El sultán Hamud bin Mohammed, el gobernante recién instalado, entendió su posición perfectamente. Su trono existía por placer del imperio. Bajo la supervisión británica, Zanzíbar experimentó un cambio rápido. El nuevo gobierno abolió el comercio de esclavos, un acto celebrado por los periódicos británicos como un triunfo de la moralidad, aunque en verdad fue un movimiento estratégico para consolidar el control. Se introdujeron carreteras, líneas telegráficas y regulaciones aduaneras, todo diseñado para integrar a Zanzíbar en la red imperial que conectaba Bombay, El Cairo y Londres. Sin embargo, bajo estas reformas bullía el resentimiento. Para muchos zanzibaríes, la destrucción del palacio no fue solo una derrota militar, fue una humillación. La residencia del sultán había sido el corazón cultural y político de la isla durante generaciones. Sus ruinas permanecían como un recordatorio diario de cuán frágil podía ser la soberanía en la era de los cañoneros. Aún así, la vida continuó. Los mercados de especias reabrieron. El puerto volvió a bullir con dhows y comerciantes. Comenzaron a llegar turistas de Europa, atraídos por la reputación exótica de la isla. Las cicatrices de la guerra, como las marcas de quemaduras en los muros del palacio, se desvanecieron en el fondo de la vida diaria. Pero la historia tiene una forma de condensar el trauma en trivialidades. Con el tiempo, la guerra anglo-zanzibarí se convirtió en una curiosidad, un dato de «¿sabías que?» en los libros de texto, reducida a la frase «la guerra más corta de la historia». El costo humano, el contexto político, la violencia imperial, todo fue olvidado bajo esa estadística récord. Para entender el verdadero significado de la guerra, uno debe mirar más allá de su brevedad. El conflicto de 38 minutos simbolizó cómo la dominación colonial operaba no a través de la negociación, sino a través de la fuerza abrumadora. El alcance del Imperio Británico era tan vasto, su maquinaria de control tan refinada, que podía aniquilar el desafío antes del desayuno y redactar un tratado de paz para el almuerzo. Para la gente de Zanzíbar, esos minutos redefinieron su relación con el mundo exterior. La idea de desafiar el poder europeo se volvió impensable. La brevedad de la guerra no fue una señal de paz, fue la prueba de la subyugación total. En los círculos británicos, sin embargo, el evento fue celebrado como un ejemplo de política imperial rápida y decisiva. Los periódicos en Londres publicaron titulares como «Rebelión sofocada en menos de una hora» y «La Marina Real demuestra eficiencia en Zanzíbar». Los oficiales del almirantazgo lo usaron como evidencia de la efectividad de la Marina Real, una justificación para mantener una flota global. Pero bajo la autocomplacencia yacía el vacío moral del imperio. La guerra había sido evitable. Ningún soldado tenía que morir por una bandera o un título. Sin embargo, la maquinaria de la autoridad imperial exigía una respuesta. El orden debía ser restaurado y el desafío castigado. La guerra anglo-zanzibarí se convirtió en un caso de estudio sobre la proyección de poder. Oficiales coloniales posteriores la citaron como prueba de que la velocidad y el espectáculo podían imponer el cumplimiento mejor que la ocupación prolongada. En efecto, Zanzíbar se convirtió en una demostración temprana de la estrategia de conmoción y pavor, una lección que los imperios repetirían a lo largo del siglo XX. Mientras tanto, Khalid bin Bargash, viviendo en el exilio en África Oriental, se desvaneció en la oscuridad. Eventualmente se estableció en Mombasa bajo protección alemana.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas finalmente lo capturaron, pero para entonces ya no era una amenaza, solo una reliquia del breve bochorno de un imperio. Murió en 1927, mucho después de que el humo de su fallida rebelión se hubiera disipado. Recordado por pocos, pero aún simbólico de la fútil resistencia de un hombre contra el imperio más grande de la tierra. Hoy, el sitio del Palacio del Sultán en la ciudad de Zanzíbar, conocido como la Casa de las Maravillas, aún se mantiene en pie, parcialmente restaurado como museo. Los turistas pasean por exhibiciones de mapas coloniales, cañones navales y fotografías del palacio antes del bombardeo. Pocos se dan cuenta de que bajo sus pies yace el cimiento de un edificio destruido en la guerra más desigual de la historia. Estando allí, uno casi puede imaginar el rugido de los cañones, el temblor de la tierra, la confusión de esa mañana cuando la política se convirtió en cenizas en 38 minutos. Es fácil reírse de lo absurdo de una guerra tan breve. Sin embargo, detrás de la brevedad yace una verdad más oscura: que el poder, una vez industrializado, puede comprimir siglos de dominación en minutos de destrucción. La guerra anglo-zanzíbar sigue siendo una paradoja. Una guerra tan corta que parece casi cómica, pero tan reveladora que sirve como una instantánea perfecta de la era imperial. En 38 minutos, el Imperio Británico demostró lo que siglos de conquista habían perfeccionado. Como la tecnología, la organización y la fuerza de voluntad abrumadoras podían borrar a la oposición antes de que tuviera la oportunidad de defenderse. En el mundo moderno, la historia parece casi surrealista. Las guerras ahora se alargan durante años, a veces décadas, consumiendo naciones y generaciones. La idea de un conflicto medido en minutos parece ajena. Pero esa brevedad es precisamente lo que hace a la guerra anglo-zanzíbar tan inquietante. Demostró que la dominación no siempre requería ocupación. A veces solo requería unos pocos proyectiles bien apuntados. En el fondo, esta no fue una guerra entre iguales. Fue una ejecución enmascarada de diplomacia. El sultán Khalid bin Bargash creía que podía negociar, que quizás Gran Bretaña dudaría en destruir el palacio de un gobernante musulmán bajo escrutinio internacional. Subestimó la determinación del imperio de preservar su imagen de control a cualquier costo. Para Londres, parecer indeciso en Zanzíbar habría sido parecer débil en todas partes. La precisión de la Royal Navy, la eficiencia de la burocracia y la rapidez del resultado, todo sirvió para reforzar el mito de la inevitabilidad imperial. Para el público victoriano, era la prueba de que el orden podía imponerse con mínimas molestias. Pero para aquellos bajo dominio colonial, fue una advertencia escrita con fuego. La resistencia era inútil. Y sin embargo, a pesar de su brevedad, la guerra anglo-zanzíbar continúa resonando en libros de historia y documentales no simplemente porque fue corta, sino porque destiló el imperio en su forma más pura y brutal. Fue la conquista reducida a números. Un imperio, una isla, 38 minutos. La simplicidad del evento invita a reflexionar sobre la facilidad con la que las narrativas pueden blanquear la violencia. Cuando los libros de historia la llaman la guerra más corta jamás librada, corren el riesgo de convertir la tragedia en trivialidad. Las vidas humanas perdidas, sirvientes, guardias, niños cerca del palacio, quedan olvidadas detrás de la novedad de la estadística. Pero si quitamos las capas de ironía, la lección se vuelve clara. La guerra anglo-zanzíbar expone la mecánica de la dominación. El cálculo frío que valora el control por encima de la compasión, el prestigio por encima de la paz. Visto desde la óptica actual, el evento parece una versión en miniatura de la geopolítica moderna.
Las grandes potencias todavía ejercen una fuerza abrumadora para hacer declaraciones políticas. La tecnología todavía dicta el ritmo de la guerra, y las naciones pequeñas todavía se encuentran atrapadas entre la diplomacia y la destrucción. La diferencia es que, ahora, el mundo observa en tiempo real. En 1896, solo un puñado de testigos presenciales vieron el humo salir del palacio. Hoy, ese mismo evento se desarrollaría en vivo en pantallas globales, cada explosión repetida, analizada, condenada y olvidada por el siguiente ciclo de noticias. La historia se repite, pero más rápido. Quizás la mayor ironía de la guerra anglo-zanzíbar es que su misma brevedad aseguró su inmortalidad. Si se hubiera alargado durante días o semanas, podría haberse desvanecido en la larga lista de escaramuzas coloniales perdidas en la memoria. En cambio, su brevedad garantizó su lugar en el registro histórico. Una guerra diminuta que dice mucho sobre la ambición humana y la certeza imperial. 38 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiar el destino de una nación, reafirmar la supremacía de un imperio y recordarle al mundo que la tecnología, cuando se une a la arrogancia, puede comprimir siglos de conflicto en menos de una hora. Mientras las olas rompen suavemente contra las costas de Zanzíbar hoy, los fantasmas de esa mañana permanecen, sin ser oídos, sin ser vistos, pero no olvidados. Susurran la misma advertencia que la historia siempre da: que la medida de una guerra no es su duración, sino su lección.